Ok, entonces, como decía antes, leer la Biblia es importantísimo, pero leerla con propósito es también importante. Entonces, muchas personas piensan que leer el libro de Génesis es comenzar desde el principio. Hemos visto que Génesis capítulo 1 realmente tiene varios comienzos, o sea, no es que comienza en el capítulo 1, versículo 1 solamente. Vemos que también el libro de Isaías está involucrado en esto, ¿verdad? Entonces, podemos decir que Génesis es como si fuese un novillo de hilo que tiene varias puntas, ¿verdad? En donde desmembrar. Entonces, creo que es importante que nosotros entendamos eso, ¿no? Aprender a jalar el hilito de donde debe de ser. Eso es lo más difícil de entender la Biblia para muchos de nosotros, ¿no? Porque, bueno, pues carecemos a veces de los recursos que necesitamos para poder tener una comprensión cabal de las escrituras, ¿verdad? Ahora, les pedí hace un momento que nosotros miremos el libro de Génesis y que pasemos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. La semana pasada vimos el capítulo 1 prácticamente cuando vimos lo de la creación. Ok, el capítulo 2, 3 y 4 habla acerca de la caída del hombre y habla acerca de la redención, ¿no? Del hombre, el plan de la redención. Ok, no vamos a hacer más esto, lo hemos hablado muchas veces, en algún momento lo vamos a tocar. Quiero ir al libro de Génesis, capítulo 5, y empezar desde el versículo 21, que es el verso que leyó Angélica al comenzar, ¿no? Donde está hablando de no. Ahora, en nuestro estudio vamos a notar varias personas. No voy a profundizar en cada uno, pero yo quiero que ustedes sepan quién es, qué hizo, cuál fue el propósito por el cual Dios le presentó en la Biblia, ¿verdad? Ok, en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 21, encontramos que se habla de un hombre que se llama Enoc. Y este Enoc, ¿no es cierto, no? Vivió, dice, 65 años y engendró a Matusalén. Ahora, recuerden una cosa, dice, vivió 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. Ahora, muchos han bromeado con la idea de Matusalén, pero Matusalén y Adán fueron los hombres que vivieron más en la Biblia, ¿ok? Y más adelante vamos a ver cuántos años vivió Matusalén. Ahora, entonces, ¿por qué Enoc era importante? Porque dice, siguiendo la lectura del versículo 21, dice, y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. Ahora, ¿por qué es importante? Porque es importante que que en la Biblia se ponga o se proponga o se escriba las genealogías. Desde aquí vamos a arrancar con muchas genealogías. Para muchos de nosotros es aburrido hablar de nombres tras nombres, tras nombres, tras nombres. Ok, Dios tiene un propósito al haberlo propuesto. El punto número uno, he tratado de sintetizar cada expresión aquí y he puesto el punto número uno aquí. Leamos juntos, dice así: anduvo y caminó con Dios, fue removido de esta tierra y fue trasladado, ¿no? Enoc fue llevado al cielo. Ok, Enoc es uno de los hombres, solamente fueron dos, ¿no? En el Antiguo Testamento, uno de los hombres que no murió, que no murió. Él no murió, él no murió, ¿no? Entonces fue, dice, trasladado al cielo, ¿ok? Ahora, estas personas son antediluvianos. ¿Por qué? Porque después viene el diluvio, ¿no? Enoc y Noé fueron antes del diluvio. Entonces, por eso se conoce como antidiluvianos. Entonces, otra vez, esta persona no murió, ¿verdad? Ahora, Enoc y Elías, ¿recuerdan a Elías? ¿Alguno ha leído en la historia del Antiguo Testamento? ¿No? Dice que Elías fue trasladado en un carro de fuego, ¿no es cierto?, no al cielo. Algunas personas toman esta idea como que fue un platillo volador, extraterrestres lo llevaron al cielo. Ok, la idea es esta. Enoc fue trasladado. Ahora, hay muchas hipótesis en cuanto al traslado. Escuché la historia de una profesora contando esta historia de Enoc a sus alumnos, una profesora de educación primaria, para que sus alumnos puedan entender. Dice que decía, ¿no? Una mañana, un
amigo de una niñita, salía a pasear con su papá. Y salía a pasear con su papá. Su papá venía y lo recogía de la casa y salía a pasear. Y todos los días el niño regresaba a su casa y se sentía bien contento porque estuvo con su papá. Y todos los días el papá venía y esperaba al niño y salían a pasear por un parque grande. Hasta que un día el niño no regresó. Y el niño en el camino le pregunta al papá, papá, ya estamos lejos de la casa. Y el papá le dice, la verdad, estamos más cerca de mi casa. ¿Qué te parece si te quedas conmigo? Y el niño no regresó. Ahora, esta historia la creó o la inventó la profesora para ayudar a entender a todo el mundo la idea del traspaso. Ahora, es importante la idea del traslado, ¿no? Porque en el traslado, aparentemente, Enoc no sufrió pérdida, vamos a decir. Posiblemente su cuerpo fue transformado, pero en la esencia de Enoc no sufrió pérdida. Dice que Enoc tuvo 65 años cuando él engendró Matusalén y después engendró hijos y hijas. Ahora, aparentemente, antes de eso, Enoc no tenía el mayor conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque después de que engendró Matusalén, dice ahí la escritura, y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. O sea, serían ya Enoc tendría 365 años en ese momento, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Lo que sucede, la idea aquí es que Enoc tuvo un cambio después de que su hijo nació. Y esta es una idea importante. Habíamos dicho que Génesis es el libro de los principios. Y una de las cosas que Dios resalta cuando le da la orden al hombre y le dice, creced y ¿qué cosa? Multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces es interesante la orden, porque Enoc estaba cumpliendo con la orden y en ese momento, después que nació el hijo, dice la escritura que Enoc aparentemente tuvo un cambio en su vida, porque anduvo con Dios 300 años después que nació su hijo. ¿Por qué no narra de que fue antes? ¿Qué pasó? Enoc fue considerado el amigo de Dios y de alguna manera Enoc fue trasladado. Ok, la idea del traslado de Enoc también es parecida a lo que va a suceder en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13, 14, 15 y 16. Dice, el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Luego los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes. Ok, es la idea del traslado, del traspaso, ¿no? Nuestros cuerpos serán glorificados. Si es que vivimos, nuestros cuerpos serán glorificados y no tendremos alguna pérdida en ese sentido. Entonces, el punto número 5 dice, durante los siguientes 300 años anduvo con Dios y engendró otros hijos e hijas, ¿ok? Entonces, el texto dice que vivió 365 años, ¿no? Que él estuvo en la tierra, ¿ok? Pero, entonces, no dice que murió, ¿no? Solamente dice que anduvo con Dios, Dios se lo llevó, ¿no? Ahora, sí. ¿Hay algún indicio de las esposas que edad tenían cuando engendraron? ¿Perdón? Si hay algún indicio de que ellos eran viejitos cuando engendraron, pero en realidad ellos no lo tuvieron en el útero, entonces las esposas que edad tendrían. ¿Tendrían un montón? Asumo que puede ser que sí. Ahora, yo pienso que el término viejitos no era tanto, creo que un hombre que vive 365 años, a 65 años era jovencito, ¿no? Ahora nosotros vemos que la edad del hombre promedio es 70 años, 65 años ya está para morir. Pero realmente en este tiempo, Enoc estaba fuerte, era un hombre joven. Tenían 500, 400. Como te digo, Enoc y Adán y Matusalén fueron los hombres que vivieron más años. Ahora, no hay un indicio de las esposas, no dice cuántos años tenían las esposas, no dice. Podemos razonar que tendrían aproximadamente la edad de ellos, ¿no? Podría ser. Otra vez, esa especulación, no te mentiría si te digo que sé. No lo dice. El capítulo 6, el punto número 6, en el capítulo 5, versículo 27, habla de una genealogía, ¿no?
y habla de la genealogía de Enoc hasta Noé. Ahora, esto es importante. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Uh-huh. Entonces, ¿el total de los días de Matusalén cuánto fue? 969 años. 969 años, ¿no? Vivió realmente más años que Adán. Entonces, Adán y Matusalén ocuparon el periodo del tiempo que existe entre la creación y el diluvio, ¿no? Entre la creación y el diluvio, más o menos tuvieron casi 1000 años, ¿no? Entonces, estas dos personas casi vivieron en todo ese tiempo. Casi vivieron en todo ese tiempo. Porque Matusalén, el hijo de Enoc, vivió 969 años. El nombre de Matusalén significa, ¿qué cosa dice? Enviado delante, ¿ok? Entonces la idea es eso. Cuando Matusalén muere, viene el diluvio. Entonces, aparentemente, había una relación entre el pacto que Dios hace con Matusalén. Ahora, estoy hablando de hipotéticamente, pero muchas personas dicen, algunos estudiosos dicen, que Matusalén fue enviado antes del diluvio, ¿ok? Y por eso se le puso el nombre Matusalén. Cuando Matusalén muera, el diluvio iba a comenzar. Esa es una teoría de algunos autores. El punto número 9 dice, ¿por qué Matusalén vivió más tiempo que cualquier otra persona? Dios le mantuvo en la tierra para que la humanidad supiese que Él es paciente y misericordioso. Cuando habla de Él, habla de Dios. O sea, Dios le mantuvo en la tierra a Matusalén para que el resto de la gente conociera que Dios es paciente y misericordioso con la humanidad. Matusalén vio todo el desastre de la humanidad, ¿no? Es que estaba sucediendo, porque recuerden ustedes que en Génesis capítulo 6, que lo vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Dios decide terminar con esta parte de la tierra porque la tierra era completamente un caos. El punto número 10 dice que Pedro habla sobre la paciencia con los seres humanos. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20 dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días ¿de quién? De Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Dios siempre ha tenido paciencia con la humanidad. Dios siempre ha tenido paciencia. Más adelante vamos a ver cuántos años invierte Noé construyendo el arca y todo lo que pasó y todo lo que dijo y todo lo que la gente le dio como rechazo a Noé. El punto número 11. Vemos el capítulo 5, versículos 30 y 31. ¿Alguien lo lee, por favor? Y fueron todos los días de Noé 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, entregó a Sem, a Cam y a Jafet. Ok. Es interesante. Acá estamos hablando de hombres o personas de muchos años de existencia, ¿no? Lamet, el hijo de Matusalén, ¿no es cierto, no? Y después viene Noé, ¿no? Lamet fue de 777 años y murió. ¿Y engendró a quién? A Noé. Y Noé tenía 500 años cuando engendra a Sem, Cam y Jafet. Ahora, Sem es... de allí proviene la raza semita, o sea, los judíos, Israel. Cam, de aquí proviene la raza, vamos a decir, africana, ¿ok? Y Jafet proviene la raza europea. Así es como más o menos el mundo comenzó a poblarse después de que estas personas bajaron del arca de Noé. Vamos a ver cómo le digo en el capítulo que viene, ¿no? Pero vamos a ver que Cam excede su libertinaje. Y vamos a ver que desde Cam
proviene la línea malvada del hombre. Vamos a ver un poco eso. La raza de Sem es la raza que quiere ser perjudicada, es la raza que quiere ser maltratada. En el plan de Dios, de Génesis capítulo 1, 2 y 3, encontramos que Dios quiere proveer un Salvador. Ahora, el problema es, para el hombre, es cómo lo va a proveer. Entonces, Dios establece que de Eva hace un pacto para que en el nacimiento con dolor y todo lo demás, ¿no? Pueda esa raza se pueda mantener, esa sangre se pueda mantener pura. Ahora, cuando tú llegas a Génesis capítulo 6, ¿no? Capítulo 7, vas a encontrar que dice, y las generaciones de Noé no fueron corruptas. Entonces encontramos que por parte de Noé hasta Noé, por eso se habla de la genealogía, todas estas personas no habían sufrido el problema de corrupción en su sangre. En Génesis capítulo 6, 7, vamos a encontrar que hay una corrupción en la sangre. ¿Por qué? Porque dice, los hijos de Dios, que habla de ángeles malvados, en un sentido, ¿no es cierto? ¿No? Se mezclan con las mujeres y ellos tienen hijos e hijas que son llamados los gigantes en ese tiempo. Va a encontrar, es emocionante la historia que es Génesis capítulo 6. ¿Por qué? Porque esa es la razón por la cual Dios destruye todo el mundo conocido, lo niega en agua. Y por eso preserva a los hijos de Noé, entre ellos a Sem, que es la raza semita. El plan de Satanás siempre ha sido maltratar la línea genealógica de Cristo. ¿Por qué se habla de genealogías en la Biblia? Desde Génesis se viene hablando de genealogías. Porque es el pasado que Dios preserva para que pueda nacer Jesucristo. ¿Me comprende usted? O sea, Jesucristo viene de una genealogía tanto por María como por José, que no fue su padre biológico, ¿no? Viene de una genealogía desde Adán, preservada por Dios. Eso es lo más impresionante. Y por eso uno puede decir, Jesucristo es Dios, Jesucristo fue preservado para su nacimiento por Dios también. Entonces, el punto número 13 dice, ¿qué dice Dios del hombre? Dios dice que el ser humano es totalmente malo. Esta es la condición en que todos nos encontramos. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Ahora, desde el comienzo de la historia del Génesis, encontramos que el hombre cae y el hombre tiene dificultades con Dios. El hombre tiene dificultades para llevarse bien con Dios. La forma en que Dios trata de descubrir para nosotros, para esta generación, cómo es que una persona puede encontrar una relación con Dios, Dios propone estos hombres de la historia. Propone a Enoc, luego propone a Noé, y más adelante va a proponer una serie de nombres. De acá vamos a comenzar a trabajar con nombres, muchos nombres en la Biblia, que para nosotros aparentemente no serían importantes. Que para nosotros aparentemente no serían importantes porque dice, ¿qué es el Antiguo Testamento? Eso solamente es historia. ¿Qué cosa me da a mí? Pero Dios tiene razones para proponer estos nombres y decirnos por qué estos hombres son importantes para Él. Desde ahorita quiero hacerles notar que cuando habla de genealogías, otra vez, está hablando de una preservación, ¿no? De esta sangre, de esta estirpe, vamos a llamar así, para que pueda nacer el Señor Jesucristo, ¿no? Para que pueda nacer el Señor Jesucristo desde María, que es la persona que Jesucristo lleva la sangre desde María. Y María, todos sus ancestros van a llegar a Eva. Todos sus ancestros van a llegar a Eva. Por eso vemos tanta genealogía en el libro de Génesis. Ok, un poquito nomás esta noche, un poquito nomás. Es bastante. Podemos ir avanzando capítulo 6, 7 y 8. Poquito nomás. Porque seguramente para nosotros vamos a tener muchas preguntas todavía. Lo que quiero ayudarles es a descubrir en sus Biblias por qué tantos nombres, por qué Noé es importante, por qué Enoc es importante. Enoc fue amigo de Dios. Engendró a Matusalén a los 65 años y vivió 300 años más. Y fue considerado amigo de Dios y fue trasladado. Y Enoc es un ejemplo
de lo que va a suceder con nosotros el día en que el Señor nos saque de esta tierra, si es que estamos vivos. ¿Ok? Muchas gracias.